Bien, señores, y a partir de este momento vamos a conversar con Diego Ponti, es el responsable del área ganadera de AZ Group. Hay novedades importantes en el mercado internacional de la carne. Una de ellas está vinculada justamente con Argentina y el retorno a la exportación, en este caso a China. ¿Es así, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la comunicación. Es así, nosotros un día nos vamos, otro día volvemos y probablemente en otro momento quizás nos vamos de nuevo. Ojalá que no, pero Argentina está en estos vaivenes y como bien decías vos, a partir de ayer, reunión con el nuevo ministro de Agricultura y representante del sector ganadero, se anunció el regreso de las exportaciones al 100% de carne a China. Carne de vaca de categorías de descarte, ¿no? Lo que serían acá las vacas E y D, que son las vacas flacas de descarte. Lo que serían novillo y vacas de mejor condición corporal seguirían dentro de la exclusión del 50%, pero China principalmente nos compra a nosotros de esa vaca de descarte, que no tenía demasiado sentido de darle la exportación, porque es algo que en Argentina no se consume para nada. Eso Claro. se trató de explicar durante muchos meses. Recién ahora, y a partir del resultado de las elecciones de septiembre, hubo una instancia para replantear ese tema. ¿Qué impacto puede tener esa medida en la demanda, pero también en la oferta, en el caso de Argentina allí? Y en el cortísimo plazo va a ser una muy buena noticia para los precios de la vaca, porque agarran una época del año que en toda esta región empieza a escasear la oferta estacional de vaca, con la llegada de la primavera, sobre todo esta vaca que se hace la limpieza de los campos a principios de invierno o en otoño. Entonces seguramente vamos a tener un precio más firme para la vaca, porque también coincide, y corriéndome un poquito a Argentina, con un momento en que China ahora empieza a apretar el acelerador. En estos últimos años, los momentos más fuertes de compra de China se dieron los meses de octubre y noviembre, previo a su famoso año nuevo lunar chino, que los chinos, si bien compran todo el año, en esos meses concentran sus compras apuntándole a su festividad que comienza a principios de febrero. Entonces seguramente ahí se van a juntar las dos cosas, los chinos buscando carne y del otro lado, en el caso de Argentina, menor oferta de este tipo de producto y seguramente van a recomponer precios que contra la inflación vienen perdiendo en los últimos meses. ¿Cómo estás viendo el escenario que presenta el mercado internacional de la carne, Diego? ¿Qué comentarios son los que se pueden hacer? Bueno, yo digo que estamos en una especie de fiesta internacional de la carne. Se da una situación que pocas veces se ha dado, de que por un lado tenés la demanda volviendo a la normalidad, volviendo a los consumos, esta cuestión de volver a salir y volver a consumir y tratar de recuperar parte del tiempo perdido, si se quiere, después de tantas restricciones de pandemia. Entonces encontrás que nosotros, la región, lo que exporta al mundo, mucho de lo que exporta, o principalmente lo que exporta va a los servicios gastronómicos, ¿no? El hotel, restaurante, catering. Y todo eso era una parte de la demanda internacional que estaba apagada hasta el año pasado. Ahora estamos en una situación en que al recuperarse las libertades, a permitirse de nuevo los eventos sociales y a reactivarse toda la industria gastronómica, vamos a tener una mayor demanda. Eso principalmente en todo lo que es Europa. Y China, que desde el año pasado ya venía recuperándose, fue el primero que arrancó con el COVID y también fue uno de los primeros que empezó a dejarlo atrás y viene pisando el acelerador con fuerza. Entonces, tenés una demanda muy firme, recuperando niveles pre-pandemia, incluso los precios de hoy de China son equivalentes a los récords pre-pandemia. La cuota Hilton hoy también la tenemos en valores que se acercan a los $15.000 y el precio es un reflejo de lo que pasa en el mercado. Entonces tenés la demanda muy fuerte y del otro lado, de la oferta, quizás lo más interesante, somos pocos los países exportadores de carne vacuna. Siempre hablamos más o menos lo mismo, Uruguay, Brasil, Argentina, Australia, Estados Unidos. Y si te pones a hacer una revisión de esos países, te das cuenta que quizás no están todos en el mejor momento en cuanto a lo que es oferta y producción de carne. Diego, Tenemos Australia, es sí. interesante ese punto. Hagamos un recorrido por país. Comencemos por Australia. ¿Cómo está el escenario allí? Y en Australia tiene al menos tres temas. Uno, que todavía sigue en su fase de retención, después de tantos años de liquidación de Hacienda, con el factor climático, el climático siempre muy pendiente en Australia, durante mucho tiempo sin lluvia, liquidación de stock, volvieron las lluvias, empiezan a retener stock. Ahora, esa retención de stock no es gratis. Tiene un precio de la carne de Australia arriba de los $6 prácticamente, que lo deja fuera de varios mercados. Uno de esos, por ejemplo, es China. Australia tiene que salir a otros mercados, a nichos más específicos, sectores más premium,
para ubicar esa carne. Además, Australia, recordemos que tuvo conflicto el año pasado con los chinos, porque le preguntaban a los chinos, che, ¿qué está pasando con este tema del COVID? ¿Qué tienen que ver ustedes? Contamos un poco más de qué se trata. Los chinos se enojaron y le empezaron a cerrar las compras de muchos de los frigoríficos australianos que exportaban a China. Incluso algunos de esos frigoríficos eran de capitales también chinos. Entonces, Australia dejó un bache de oferta interesante en lo que es China. Después, Argentina se autoexcluye del mercado con este tema del 50% a partir del mes de mayo, y Argentina también con menos producción de carne en esta primera parte del año, hasta ahora, el primer semestre y estos primeros 8 meses con menos producción de carne que el año pasado. Brasil, el líder internacional en exportación, con menos faena y menos producción también que el año pasado. Entonces, si bien sigue liderando las exportaciones cómodamente, tampoco lo encontraba en una fase expansiva de producción. Estados Unidos es un jugador que quizás tanto, o sea, lo tenemos como gran referente, pero a veces no lo seguimos tan de cerca. De hecho, en el mundo de China no estaba Estados Unidos hasta hace poco, directamente no exportaba a China. Empieza a aprovechar este bache que deja a Australia. Entonces vemos un crecimiento de 1000% y nos llama mucho la atención de exportaciones de Estados Unidos a China. Esto tiene que ver con que ellos empezaron de nivel cero. El año pasado prácticamente no le exportaban nada. Incluso pagando un arancel bastante alto allí en China, ¿no? Altísimo es el arancel que paga Estados Unidos. Recién ahora empieza a entrar con cortes de alto valor, con estos aranceles que les resta mucha competitividad, pero bueno, están en esta fase 1 de reencontrarse con los chinos después de la famosa guerra comercial, y Estados Unidos empieza a jugar un poquito en China, que también es una oportunidad para nosotros, porque a su vez Estados Unidos seguramente va a estar más firme. Primero también va a entrar en una fase de retención y va a estar muy firme en todo lo que es importación, ¿no? De carne, que es lo que nos importa a nosotros, porque Estados Unidos es el que juega en todas las ligas. Por un lado exporta, y por otro lado es uno de los principales importadores mundiales de carne. De hecho, hasta hace poco era el número 1. Y Uruguay es el mejor ejemplo de lo que está pasando entre la demanda y la oferta, los precios que vende la carne en cuarta balanza, el crecimiento de los volúmenes exportables. Es la mejor expresión de lo que está pasando en el mercado internacional, es el mejor referente en este sentido, y que te está hablando de un mercado que hay un desbalance entre la fuerza de la demanda y lo que puede dar la oferta. Así que llegan a esos precios que no son una sorpresa, entendiendo este repaso que estuvimos haciendo por cada uno de los países. Con lo cual, Diego, ¿te imaginás un escenario firme para esta recta final de 2021 y principios de 2022? Sí, tal cual. Me imagino firme. Si asumimos que nuestro principal cliente va a seguir siendo China, las proyecciones de Luzda para China para el año que viene es que van a seguir creciendo en importaciones de carne, unas 200.000 toneladas más de lo previsto para el año que viene, algo así como 3.300.000 toneladas de carne que van a estar importando. Importante, también bajó el precio muchísimo la carne de cerdo en China, que es la preferida, la más consumida por los chinos. Sin embargo, la carne vacuna está demostrando que el precio va por otra vía. No es que arrastra el cerdo a la carne vacuna. Y eso es muy positivo. Nuevas ciudades que se empiezan a sumar para traccionar el consumo de carne vacuna. Están invirtiendo mucho en logística. Uno de los puntos flojos de China es la logística para la carne enfriada. Y están avanzando en esas cuestiones también. Mucho también desarrollo de lo que es el segmento que ellos dicen RHI, que es el restaurante, hotel e institucional. Eso está moviendo muy fuerte y todavía la carne está asociada a esos segmentos y a los altos poderes adquisitivos. Sin embargo, las proyecciones están dadas hacia adelante para que trascienda ese segmento de la demanda, que llegue un poco más a los hogares y que se vaya incorporando cada vez más cantidad de carne en la mesa de los chinos. Pero muy bien, Diego Ponti, responsable de ganadería de AZ Group, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes, será hasta la próxima.